y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Esta es palabra del Señor. Yo le voy a invitar. Bien, hermanos, esta serie continúa. Este es el tercer sermón de esta serie que nos va a acompañar nos debería acompañar hasta la primera semana de enero. Ahí comienza la otra. Este es el tercer sermón. Primero vimos qué es la iglesia. ¿Se recuerdan de ese sermón? ¿Qué es la iglesia? El pastor Felipe Aguilar la semana pasada nos compartió qué es, por qué somos reformados, por qué somos presbiterianos, qué es ser una iglesia bíblica. Y hoy en día nosotros vamos a ver algunas, porque en el resto de la serie vienen más, algunas de las marcas que debe tener una iglesia que es sana. ¿Qué es una iglesia sana? Entonces, la pregunta que quiero comenzar a hacerle ahora es, ¿cómo sabe usted que está físicamente sano? ¿Cómo sabe usted que está sano? Que no tiene enfermedades. Si usted va al médico, por ejemplo, a hacerse un chequeo, ¿qué hace el médico? Por ejemplo, no sé, mide cuán alto es, se fija en su ropa, le pregunta cuán exitoso es en su trabajo para diagnosticarlo de su enfermedad. Probablemente no, ¿cierto? Ni siquiera a lo mejor nos va a preguntar esas cosas. Sino que lo que hace el doctor es medir nuestro pulso, ¿cierto? Los signos vitales, la presión arterial, la temperatura, nos pone el estetoscopio ¿cierto? Y nos ve cómo estamos respirando. Estos signos son los que revelan cómo está realmente nuestra salud física, ¿cierto? Cómo está nuestro cuerpo desde adentro. No importa la ropa que llevemos a la consulta del doctor. Entonces la pregunta, hermanos queridos, hoy en día es ¿cómo nosotros podemos medir la salud de nuestra iglesia? ¿Cómo usted mide la salud de la iglesia a la cual asiste? Este sermón está siendo grabado, entonces también al que pueda ver más adelante este sermón, ¿cómo sabe que está en una iglesia sana? ¿Cómo tú sabes que esta es una iglesia sana? ¿Por qué te congregas en esta iglesia? Entonces es muy fácil que nosotros caigamos en cosas equivocadas, en parámetros equivocados para medir si una iglesia es buena o no. Por ejemplo, yo elijo una iglesia a la cual ir porque hay muchos miembros, hay una buena asistencia. Entonces, para mí, esa cantidad de miembros me da una señal de que es una buena iglesia, ¿cierto? El tamaño de la iglesia. Pero los que somos más apegados a las redes sociales podemos ver que hay grandes conglomerados de gente bajo algunas personas que se llaman pastores, pero que de iglesia no tienen nada. Por otro lado, podemos verlo por el presupuesto, ¿cierto? Esta es una iglesia próspera porque tiene muchos recursos, todos los hermanos diezman, contribuyen, hay buenos diezmos, entonces pueden contratarse, no sé, 2 pastores presbíteros docentes para enseñar, pueden contratarse 2 presbíteros regentes para que se dediquen a pastorear al pueblo, una iglesia con muchos recursos, ¿cierto? Una iglesia que puede llegar a tener diáconos contratados para que estén a tiempo completo atendiendo las necesidades de los hermanos necesitados. Una cantidad asombrosa de recursos. Podemos decir, yo me quedo en esta iglesia por eso. También podemos catalogar una buena iglesia por el edificio, ¿cierto? Bueno, nosotros estamos en una iglesia un poco pequeña, pero quizás a mí me gusta esa iglesia que es más grande, ¿cierto? Donde caben 400 personas dentro, donde tiene un edificio muy lindo, más moderno, quizás para algunos les gusta más, o a otros más a la antigua, ¿cierto? Más parecido a la Catedral de Westminster. Me quedo ahí, porque es un gran templo. Para otros, y esto es muy popular, quizás puede medirse el éxito de una iglesia o la sanidad de una iglesia por su música.
Aquí tocan como Hillsong, aquí me quedo, porque a mí me gusta sangolotearme un poco. Entonces, como aquí está esa música que me gusta, es una buena iglesia. No importa que no se predique absolutamente nada, pero como la música me gusta, me quedo en esa iglesia. Pero esas son cosas externas de una iglesia. Una iglesia puede tener un edificio para 5.000 personas, 3.000 personas, presupuestos millonarios, tener 3 pastores a tiempo completo, 2 presbíteros, un diácono a tiempo completo. Pero aún así puede ser una iglesia que está espiritualmente muerta. Una iglesia muerta. Y una iglesia puede reunirse en una sala pequeñita, en el comedor de una casa, con poquitos recursos, y aún así estar vibrante en el espíritu, llena de vida espiritual, llena de amor por el Señor y amor por el prójimo. Entonces, hermanos queridos, ¿cuáles son los signos vitales de una iglesia saludable? Porque si no son esos, que son los que creemos más comunes, ¿cuáles son? Y la Biblia, en el pasaje que acabamos de leer en Hechos 2, nos muestra una radiografía perfecta de cómo debe ser una iglesia sana. Es el primer retrato que vemos en la Biblia después del Pentecostés, ¿cierto? Acababa de cumplirse la promesa de Jesucristo, descendía el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otros idiomas, gente que hablaba idiomas extranjeros y estaba de visita ahí, pudo entender, oír el Evangelio de Jesucristo en un idioma de los cuales esas personas que estaban hablando no hablaban. Personas incultas que con suerte hablaban un griego popular, un poco mal hablado, ¿cierto? O un arameo, una mezcla, ¿cierto?, entre hebreo y arameo. Y aún así esa gente inculta, muchos de ellos, hablaron en un idioma que jamás estudiaron y pudieron otros oír el Evangelio. Y este pasaje nos muestra que después de ese avivamiento Pedro exhorta, ¿cierto?, y empieza a convertirse gente. Y encontramos no una lista de programas exitosos, lista de departamentos de la iglesia de Pentecostés. ¿Cuáles van a ser los departamentos que van a funcionar ahora? No encontramos eso. Encontramos una lista de devoción fundamental que tenía la iglesia, una forma de ser que tiene una iglesia sana. Y como avanzada, como una iglesia en formación, ¿cierto? Una iglesia que desea ser una iglesia con su propio consistorio, con su propia junta diaconal. Este debe ser el ADN que nosotros debemos desear, que debemos anhelar. Este es el modelo que nosotros debemos imitar para ser una iglesia sana. La palabra clave, si usted me sigue el versículo 42, dice perseveraban. Se mantenían, seguían ahí, todos juntos, en plural, es una palabra plural. No lo hacían de vez en cuando, no era una moda, ¿cierto? Está de moda ir a la iglesia, voy a la iglesia. Era una dedicación constante, una dedicación tenaz, un compromiso firme con el Señor. Era su forma de vivir. ¿Y en qué perseveraban? El texto nos da el cuadro de 3 devociones vitales y un resultado de esas 3 condiciones. Queridos hermanos, una iglesia sana entonces no se mide por su tamaño, por sus programas, por la cantidad de departamentos que funcionan en ellas, sino por la devoción a la palabra del Señor, por la comunión sacramental, el compartir la Santa Cena, el bautismo y la oración conjunta, lo cual produce un fruto sobrenatural para la gloria de Dios. ¿Y cuál es ese fruto? Gente que se convierte y es añadida por el Señor a la iglesia. El primer punto nos habla de la primera marca, que es la palabra del Señor. Una iglesia que es devota a la palabra del Señor. El texto nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este es el primer signo vital de una iglesia. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? ¿Qué predicaban los apóstoles? El Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Sabemos explicar lo que es el Evangelio de Jesucristo? Es el anuncio de que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que la iglesia anuncia afuera. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y cada día que pasa se aproxima su consumación, donde los cielos y la tierra serán hechas nuevas. Todo será hecho nuevo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Es la enseñanza que recibieron de aquellos que caminaron directamente con Jesús. Es el fundamento que Cristo mismo puso en los apóstoles, como vimos en el primer sermón de Efesios 2. Hoy nosotros tenemos una doctrina preservada perfectamente aquí en el Nuevo Testamento. Pero si supiéramos nosotros el trabajo que conllevó y que conlleva haber redactado o haber compilado este Nuevo Testamento, nosotros valoraríamos tener una Biblia en nuestro hogar. Una iglesia sana que ama, que come, mastica, que predica, que canta, que obedece y que se somete a la palabra del Señor es una iglesia sana. Desde nuestra perspectiva presbiteriana y reformada, esta es la primera marca de una iglesia verdadera, la predicación fiel de la palabra del Señor, no la cantidad de miembros que tiene una iglesia. No perseveraban en sus propias ideas, no perseveraban en las últimas tendencias culturales, ¿cierto? En la iglesia de allá hay 1000 personas y ellos están, no sé, ahora ocupan disfraces para hacer el culto. Entonces empecemos a hacer lo mismo nosotros. No, perseveraban en la doctrina, en la sana enseñanza que los apóstoles les transmitieron. Lo que sale de este púlpito, sea dinámico por algún predicador o sea más lento para alguno, más fome para alguno, no importa el dinamismo que tenga, importa el contenido de ese sermón. No son palabras al viento, no es comida chatarra, no son sermones para motivar a personas. Porque el significado de predicar el Evangelio de Jesucristo no es que tú salgas de esta iglesia sintiéndote un campeón. Aquí no hay charlas motivacionales. No hay charlas de prosperidad para darte el secreto de cómo ser más millonario, de cómo salir de tus problemas financieros. Lo que se enseña desde este lugar, del púlpito de una iglesia, es la doctrina de la palabra del Señor. No motivaciones, no secretos de prosperidad. Y una iglesia que deja de predicar el Evangelio de Jesucristo, entonces se va a enfermar. Tú te vas a enfermar si consumes sermones que no hablan de Jesucristo y de lo que Él manda hacer. Una iglesia sana se alimenta, valga la redundancia, de alimento sólido, palabra del Señor. Y como iglesia en formación, nuestra pregunta debe ser, tú en lo personal y nosotros como iglesia, ¿estamos comprometidos por encima de cualquier cosa de ser fieles a la doctrina de los apóstoles? ¿A cumplir lo que el Señor nos manda? Esto nos lleva al otro punto, la segunda marca que nos muestra ahí, la comunión verdadera de la iglesia. El texto continúa y dice, perseveraban en la comunión y en el partimiento del pan. Ojo, son dos cosas, en la comunión y en el partimiento del pan. No dice la comunión, el partimiento del pan, en la comunión y el partimiento del pan. Aquí hay dos elementos que van de la mano siempre y forman la segunda marca, que es la comunión sacramental. Porque usted puede tener comunión con su hermano en su casa, ¿cierto? Lo invita a tomar once un día, comparten, eso es comunión. Pero comunión sacramental es cuando nos reunimos al partimiento del pan, a la cena del Señor. Podemos ver entonces la koinonía, la comunión. Y eso es mucho más que tomar el café allá atrás después del culto, es compartir la vida con tu hermano. Es una vida horizontal que fluye de nuestra comunión con el Señor y con nuestros hermanos. Y es el resultado de lo que nos enseña la palabra del Señor. Del punto 1. Es el resultado de vivir en la enseñanza apostólica. ¿Y cómo se ve la koinonía aquí? Vaya a su Biblia, versículo 44-45, y nos dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y aquí ya se pone difícil. Y vendían todas sus propiedades y sus bienes
y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Si tienes 2 casas, ¿venderías una para ir en ayuda de tus hermanos? Si tienes 2 vehículos, ¿venderías uno para poder salvar a tu hermano que está pasando necesidades? ¿Estarías dispuesto a entregar eso? Es cierto, hermanos, que el contexto de este pasaje es que la iglesia primitiva creía que Cristo venía pronto, que iba a venir dentro de esos días, que iba a volver luego. Entonces ellos vendían sus cosas, ¿cierto? Porque ellos anhelaban la venida de Cristo. Pero eso no quita la verdad de que había amor entre los hermanos. Era un amor radical. Y por favor no confundamos esto con comunismo, con que yo le quito las cosas a los hermanos para dividirlas entre los más pobres. No está hablando de eso el texto. Es generosidad voluntaria, es generosidad radical impulsada por el Evangelio. El amor por Cristo se traducía en un amor tangible por los hermanos. Yo amo a Cristo, entonces no puedo permitir que mi hermano está mal. Había comunión, todas las cosas en común, no comunismo. Y por otro lado, hermanos, vemos que junto a esa coinonía, ese compartir, estaba el partimiento del pan. Y esto se refiere a estas cosas, esta expresión. A las comidas comunitarias que se compartían, como lo dice el versículo 46, y centralmente, cuando la Biblia habla del partimiento del pan, hace referencia a la cena del Señor. En algunas iglesias le llaman la Eucaristía, en otros lados la Santa Cena, la cual era celebrada cada primer domingo, o cada domingo, cada primer día de la semana, durante todo el año. Hechos 27 nos dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Cada primer día de semana, cada domingo partían el pan juntos, en sus casas. Es bueno enseñar esto, hermanos, si bien más adelante vienen los sermones de esta serie que habla de los sacramentos y ellos tienen la función de detallar más sobre los sacramentos. En Hechos, la Escritura nos muestra que la Santa Cena se realizaba todos los domingos. Cada domingo de la semana, el culto involucraba la predicación de la palabra y el partimiento del pan. Lamentablemente, con el tiempo eso se perdió. Y fue de mucho debate en la Reforma, si era todos los domingos, si era 4 veces, incluso algunos movimientos llegaron a hacerlo 6 veces al año, otros 4 veces. Habían reformadores que discutían que tenía que ser más seguido. Pero lo que la Biblia nos enseña, más allá de cualquier tradición, es que la Santa Cena se realiza todos los domingos. Alguno puede decir, sí, pero es que se le puede perder el respeto. Pero los sacramentos son medios de gracia. ¿Y qué otro medio de gracia existe? La predicación de la palabra, la oración, la Santa Cena, el ayuno, el bautismo. El bautismo es una sola vez en la vida. Pero le hago una pregunta, ¿usted se malacostumbra porque todos los domingos se predica la palabra en la iglesia? No. ¿Usted se malacostumbra porque oramos todos los domingos en la iglesia? No. Son medios de gracia. Entonces tampoco debiéramos curtirnos porque se dé la Santa Cena todos los domingos, porque es el modelo bíblico. Entonces, hermanos queridos, la segunda marca es la comunión en la cena, la correcta administración de los sacramentos, guiados y presididos por oficiales ordenados. Y si el punto 1, la palabra del Señor, es el evangelio oído, entonces ponga atención en esto, porque entonces los sacramentos, la Santa Cena, es el evangelio visto, tocado, gustado. Son la palabra visible de Dios. Por eso cuando el ministro pasa adelante y dice, esto también es predicación, porque aquí estamos viendo el evangelio tangiblemente, usted lo está probando. La presencia real de Cristo espiritualmente está ahí. Por eso la Santa Cena no es un juego. La Santa Cena nos hace recordar la muerte de Cristo. Celebramos la comunión con Él para fortalecer nuestra comunión con nuestros hermanos. Y esto nos lleva a un tercer punto y el último punto, que es la oración. Una iglesia que es devota en la oración.
En el versículo 42 dice que perseveraban en las oraciones. Si la palabra es la iglesia escuchando a Dios, ¿cierto? En este momento Dios habla al pueblo. Cuando nosotros oramos, es la iglesia respondiendo a Dios, pidiendo a Dios, rogando a Dios, adorando a Dios. La oración es la respiración de la iglesia en conjunto. Y esto es triste, hermanos, porque una iglesia que no ora se empieza a asfixiar espiritualmente. Fíjese que dicen las oraciones en plural. Oraciones corporativas en el templo, oraciones en el hogar como familia y oraciones personales de usted ante el Señor. Y esta iglesia, a pesar de tener a los mismos apóstoles ahí, ver milagros ahí, sabía que era 100% dependiente del Señor a través de la oración. Una iglesia sana es una iglesia que ora en conjunto, que depende del poder del Espíritu Santo y no de sus propios talentos, ni de sus propias estrategias o del talento que tengan sus líderes. Y voy a hablar de la fuente. Es triste, porque cuando usted viene los jueves a la oración, son súper pocos, no más de 5 los que aparecen en la oración. Y eso es una señal de que algo pasa en nuestras vidas. He dado este ejemplo antes, lo voy a volver a ocupar, porque si a nosotros el día jueves a las 7 de la tarde nos invitan a un cumpleaños, nosotros estamos en el cumpleaños. Si nos invitan a un asado, nosotros llegamos al asado. Pero si nos invitan a orar junto a nuestros hermanos, nosotros no llegamos porque tenemos algo más que hacer. Porque estoy cansado después del trabajo, porque el domingo voy a escuchar palabra, y dejamos esta marca tan importante en la iglesia que es la oración en comunidad. Con la palabra pasa lo mismo, también pasa lo mismo. Antiguamente no teníamos oración, teníamos estudio bíblico los jueves. ¿Y sabe qué pasaba? Que tampoco llegaba nadie. Habían jueves que llegábamos 2, 3 personas y se tenía que cerrar la iglesia porque no había más. Una iglesia sana necesita palabra no solo el domingo. Una iglesia sana necesita orar en comunidad, no solo el domingo. Esta iglesia no va a prosperar porque hay gente que Dios me harto. Esta iglesia va a crecer y va a ser bendecida como resultado cuando la iglesia entienda que debe orar y escudriñar las Escrituras en comunidad. Hágase el tiempo. Siempre se puede. Si usted puede, está en la ciudad, venga, ore junto a sus hermanos. Y el Señor va a bendecir esta iglesia. Estas 3 marcas, la palabra, la comunión sacramental y la oración, llevan a un resultado, a los frutos de esto, que es una iglesia inevitablemente sana. Desde el versículo 43 al 47 dice que cuando una iglesia tiene buenos estos signos vitales, cuando están atentos a esa palabra, cuando están atentos y agradecen tener con frecuencia la comunión de la Santa Cena, cuando entienden que es importante orar, empezamos a ver resultados. Vaya al versículo 43, donde dice que la iglesia tenía un temor reverente. Sobrevino temor a toda persona. Eso no era un miedo, era un asombro reverente ante la presencia de lo que Dios estaba haciendo en esa iglesia. Versículo 43, la segunda parte dice que había poder espiritual, porque muchos prodigios y señales eran hechos. Porque el Espíritu Santo, no los hermanos, el Espíritu Santo estaba obrando visiblemente. Lamentablemente, dentro de la mucha explicación teológica, de repente hemos hecho malas explicaciones teológicas respecto a este punto. Y hemos vuelto a las iglesias presbiterianas casi como mausoleos. Por eso muchos nos dicen refrigerianos. Nos encuentran súper fome. Yo creo, esta es mi opinión personal, y la palabra me muestra que el poder de Dios sigue presente en la iglesia. El poder de Dios nunca se ha extinto. Dios sana como ayer, sana hoy. Hace prodigios como ayer, los sigue haciendo hoy. ¿Y sabe por qué? Porque así como salvaba ayer,
sigue salvando hoy. El poder del Señor no ha menguado. El error está en pensar que yo como humano puedo sanar personas. Que yo al imponer las manos sobre alguien, las personas van a ser sanadas o convertidas. Pero el poder de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo fuego consumidor. Y sigue siendo esa agua viva que da vida eterna. Cuando una iglesia tiene estas 3 marcas, hay señales prodigiosas, porque es para la gloria de Dios y no para la nuestra. Versículo 44 al 46 dice que hay unidad y generosidad. Dice, estaban juntos, estaban unánimes. Estar unánimes no es lo mismo que estar juntos. Nosotros estamos juntos. Pero si usted tiene rencor con su hermano, usted no está unánime con su hermano. No hay unanimidad. ¿Cierto? En una asamblea, es la forma más fácil de explicarlo, estamos todos juntos votando para elegir un oficial. Pero unanimidad es que todos voten por la misma persona. Eso es unanimidad. Podemos estar juntos y no unánimes. Unánime involucra el pensamiento, estamos todos en un mismo pensamiento. Nadie está pensando en lo suyo personal, en lo suyo propio. Estamos pensando en el bien de la iglesia. Cuando elegimos oficiales, tenemos que conocerlos bien. ¿Qué busca esa persona? ¿Su vanagloria? ¿Su carrera personal eclesial? ¿O busca el bien de la iglesia? La unidad de la iglesia. Estaban unidos en la doctrina y estaban unidos en la oración. Versículo 46, segunda parte, nos dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. Había gozo. En la iglesia debe haber gozo. Cuando estas 3 marcas están, te alegras de estar con tus hermanos, te alegras de cantar junto a tus hermanos. Eres una persona feliz porque Dios ha hecho ha hecho una obra de salvación en ti. No eran religiosos serios, no eran aburridos. Eran una comunidad llena de alegría que provocaba la admiración de los que estaban afuera. Y el versículo 47 nos dice que había adoración y buen testimonio, porque dice, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. Alabando a Dios y hallando el favor. Vivían adorando a Dios, no solamente el domingo, vivían adorando a Dios. Y también dice que había favor del pueblo hacia ellos. ¿Sabe lo que es eso? Testimonio. Buen testimonio. Es cuando tus vecinos dicen, mira, esa persona es gozosa, esa persona hace el bien, esa persona predica a Cristo, yo quiero ser como él. Ven a Cristo en ti. Entiendan que todo lo bueno que hay en tu vida lo provoca el Señor. Un buen testimonio de cristiano. Y por último, versículo 47, segunda parte, dice, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Las Reina Valera dicen, y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos, o los que habían de ser salvos. Ambas traducciones son buenas. Pero es el Señor el que añade a la iglesia. No es la calidad ni la capacidad del orador, no es cuánta teología tú sepas, porque hermanos, en este momento el predicador está alimentando con palabras la grey del Señor. Pero yo creo que todos los que estamos aquí somos hijos del Señor. Somos todos nosotros los que cuando estamos allá afuera, al predicar el Evangelio de Jesucristo, la gente se convierte. Para que la gente llegue aquí debe escuchar el Evangelio de Cristo. Y eso depende de ti y de mí. Nosotros aquí nos estamos alimentando entre nosotros. Pero para que aquí llegue gente, tú debes cumplir tu misión de predicar la palabra del Señor. Evangelista en todo lugar. El crecimiento no era la meta de esta iglesia. Era el resultado de vivir en la palabra del Señor, de vivir en la comunión de la Santa Cena y de vivir unánimes en la oración. Un resultado. El Señor añada a los que vienen aquí. Tú estás aquí porque el Señor te puso aquí.
Y debes perseverar en tu iglesia donde el Señor te puso, debes servir con tus dones, cualquiera sea tu don. Colabora en coinonía junto a tu iglesia. La evangelización en este tiempo no era un programa de marketing, de que mientras más salgamos en las redes sociales, más gente puede llegar, sino que era el fruto de una iglesia saludable, de una iglesia gozosa. Entonces la gente quería ser parte. El Señor añadía. Para concluir, queridos hermanos, como avanzada en formación, el mundo no necesita aquí en La Fuente otra mega iglesia, una iglesia grande. Lo que necesita el mundo y necesita esta población son iglesias sanas, donde se predique la verdad de la palabra, iglesias donde se ore constantemente en comunidad, iglesias que tengan frecuencia en sus sacramentos. Por ahí una persona dijo, sí, pero es que lo que pasa es que uno tiene que estar preparado para recibir la Santa Cena. De eso se trata. No puede ser que un cristiano viva semana tras semana. Si tuviéramos Santa Cena todas las semanas, estaríamos forzados a vivir una vida en santidad. Porque no podrías vivir paganamente y venir a participar del pan, porque eso es una condena. El Señor lo condena. Y eso es lo que demanda, haya Santa Cena o no, que vivamos vidas en santidad, consagradas para el Señor. Comunidades que se congreguen, como dice Hebreos, no sean como aquellos que tienen por costumbre no congregarse, porque un cristiano necesita congregarse. Si quiere ser piadoso, necesita ser exhortado por la palabra del Señor. Y no por YouTube. Porque Dios nos muestra aquí que esto demanda comunión con tus hermanos. Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo, como vimos en el primer sermón. No busquemos construir una iglesia consolidada con programas impresionantes. Aquí vamos a ser el mejor departamento de mujeres del IPCH. No busquemos tener el edificio más bonito del IPCH. No busquemos tener la música de moda. Que nuestro ADN sean estas marcas: la oración, la sana palabra y los sacramentos. Comprometámonos a ser una iglesia que persevera constantemente, siempre, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y el partimiento del pan y la dependencia de la oración. Y solo así el Señor va a bendecir tu familia, solo así el Señor va a bendecir tus hijos, solo así el Señor va a bendecir esta iglesia. Cuando tú entiendas que dependes plenamente del Señor. Si nosotros como iglesia nos dedicamos a esto, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver los frutos que acabamos de ver. Veremos el temor de Dios, veremos la generosidad de los hermanos, veremos la unidad los unos con los otros. Seremos una iglesia gozosa de entender que todos los que estamos acá somos salvos por la sola gracia de Cristo y no por nuestros méritos. Me están avisando que tengo que terminar. Y el Señor mismo sea quien edifique su iglesia, esta iglesia La Fuente, y añada cada día más en esta iglesia a los que han de ser salvos. El Señor bendiga La Fuente. Oremos al Señor.